a los participantes en este 9º Congreso de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago. Lamento no poder estar con vosotros en Santiago de Compostela, como hubiese sido mi deseo, pero además creo que lo repararé pronto, porque tenemos peregrinación diocesana y estoy deseando poder celebrar la Eucaristía con la peregrinación de San Sebastián en el Obradoiro y ganar ese jubileo, en este año jubilar. Bueno, la reflexión que me habéis pedido es hacer presente los valores del Camino de Santiago en los medios de comunicación y en las redes sociales. Yo me voy a centrar más en las redes sociales. Y bueno, pues pienso que para que no sea abstracta mi reflexión, lo que voy a hacer es ir salpicando desde mi experiencia personal de cómo en las redes sociales, pues un servidor tengo la costumbre de tanto en Twitter, en Facebook y en Instagram diariamente enviar un mensaje diario a estas 3 redes sociales, y desde esa experiencia mía pues voy a intentar decir cómo esos grandes valores del Camino de Santiago pues pueden y deben y están llamados también, ¿no?, a ser reflejados en las redes sociales. Bueno, voy a decir una cosa, que el Camino de Santiago es un lugar de encuentro. Yo he hecho el Camino de Santiago, le voy a decir que el año 1993, era yo entonces párroco del Salvador de Zumárraga, e hice el Camino de Santiago desde Roncesvalles, un mes de julio de 1993, desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, acompañado por un grupo de jóvenes. Uno ya falleció, uno de los quienes me acompañó, y el resto de ellos, pues algunos son también consagrados y otros han emprendido otros caminos en su vida, pero para mí fue inolvidable esa peregrinación. Ciertamente ya hace muchos años, ¿no? Hace algo así como, 27 años, y bien merecería poder repetirla. Bueno, pues yo desde esa experiencia de encuentro, que sí que recuerdo, ¿no?, que el Camino de Santiago era una experiencia de encuentro. Si tenemos que iluminar esa especie de interacción entre Camino de Santiago y redes sociales, yo creo que el Camino de Santiago tiene mucho que iluminar a las redes sociales. No solo las redes sociales, hacerse eco de los valores del Camino de Santiago. ¿Acaso las redes sociales deberían de aprender de los valores del Camino de Santiago e intentar trasladarlos a las propias redes sociales? Porque el Camino de Santiago, pues sin duda es un camino de encuentro. Hombre, también habrá desencuentros, también habrá problemas. Ya recuerdo yo también en alguna de las etapas, ¿no?, pues algún hecho un tanto desgraciado, pero es excepcional. Lo habitual en el entorno del Camino de Santiago pues es el encuentro, ¿no? No cabe decir lo mismo de las redes sociales. Yo creo que las redes sociales, especialmente algunas, por ejemplo Twitter, que suele ser la más citada, pues suele ser más bien un lugar de desencuentro, un lugar en el que parece que la visceralidad y el choque y la descalificación pues se hacen muy presentes, ¿no? Entonces permitidme que comience diciendo que rompo una lanza para que en las redes sociales aprendan de cómo el Camino de Santiago es un lugar de encuentro. Encuentro de personas que incluso están realizando ese camino desde sensibilidades bien distintas, algunos muy específicamente religiosas, otros pues más bien de curiosidad, otros pues deportivas, turísticas, pero pues es un lugar de encuentro. Y si os fijáis en esta primera imagen, que tenéis en pantalla, bueno, pues con un poco de humor, pues un servidor envíe esta imagen precisamente denunciando esa falta de encuentro de las redes sociales, ¿no? Te vienes a apedrear a la mujer pecadora, y dice, prefiero trolear en redes sociales y así tirar la piedra y esconder la mano. Ciertamente las redes sociales se han convertido en un lugar en el que el encuentro pues brilla por su ausencia. Esta siguiente imagen que tenéis con vosotros también denuncia otro de los riesgos, ¿no?, de las redes sociales, que es una solidaridad virtual. Sí, a veces nos quedamos en una solidaridad digital o virtual, mandando un hashtag y no llegando al encuentro concreto, a ayudar a la persona pues desde su
desde su experiencia concreta humana, ¿no? Sin embargo, en el Camino de Santiago no existe, ¿no?, una especie de solidaridad virtual, no, es una solidaridad encarnada con aquel que sufre, con aquel al que le ayudamos en un mal momento, en un momento de desaliento. Insisto, en esa interacción entre Camino de Santiago y redes sociales hay muchas cosas que debiéramos aprender en el espíritu de las redes sociales, aprendidas desde el Camino de Santiago. Como digo, pues el espíritu de encuentro y el espíritu de una solidaridad real y no meramente digital o abstracta. Bien, otro aspecto comparativo al que quiero hacer referencia, ¿no?, que es el siguiente. Quienes sois o quienes somos conocedores del espíritu del Camino de Santiago, sabemos de la existencia del famoso faro de Berenguela. Lo tenéis ahí en esa imagen. Voy a decir que estas fotografías que ahora voy a mostrar me las ha enviado pues nuestro delegado del Camino de Santiago, que está con vosotros estos días en ese encuentro. Bueno, pues ese faro de Berenguela, que es una luz de linterna desde la torre de Berenguela en la Catedral de Santiago, que se enciende en los años santos, está como llamando, como cual si fuese un faro que nos guía hacia un puerto. Es una imagen de un faro que nos guía hacia un puerto. Ciertamente las redes sociales, ¿no?, están llamados a ser faros para iluminar nuestro camino. Allí detrás del Obradoiro, ¿no?, pues podía pasar perfectamente desapercibido esa luz, ese faro encendido atrás, pero para poder encontrar, ¿no?, esa gran catedral ha habido una luz que nos ha acompañado, una luz que nos ha llevado a descubrir que existe un camino. El camino el camino tiene que ser iluminado antes de llegar a la meta. Pues bien, también me atrevo a decir que las redes sociales, que el sexto continente, que el continente digital, Benedicto XVI habló de un continente digital, un sexto continente que tiene que ser evangelizado, necesita luz porque ciertamente hay mucha basura, vamos a ser claros, hay de todo, ¿no?, el continente digital, y creo que necesita pues esa luz que nos va marcando ese camino. Dicho esto, quiero que mi exposición se centre, es mi deseo, ¿no?, centrarme en la exposición de 5 grandes valores del Camino de Santiago. 5 grandes valores que, bueno, yo desde que allí en el año 1993 realicé aquella peregrinación, por lo menos son los que me quedaron más patentes. Os voy a compartir los 5 grandes valores que recuerdo que fue como la puesta en común que hicimos aquellos que peregrinamos hace 27 años, y cuando dijimos qué es lo que especialmente ha quedado marcado en nosotros, no fruto de este camino, pues yo creo que concluimos en estos 5 grandes valores. El camino de Santiago, toda peregrinación, confluye también con la propia Sagrada Escritura, que comienza diciéndole a Abraham: sal de tu tierra y vete a la tierra que te mostraré. Seguir a Dios también es moverse. Escuchar la voz de Dios es ponerse en camino, no es quedarse con los brazos cruzados. Si quieres acoger, ¿no?, la llamada de Dios, te tienes que mover, no vale quedarte apalancado, como se dice popularmente, tienes que moverte. Y en ese salir de nosotros mismos, en ese movernos, se suscita una sensibilidad muy superior a la que solemos tener en nuestra vida ordinaria. De esto somos todos conscientes. Por ejemplo, os cuento algo que hemos observado en el propio San Sebastián, pues con todas las visitas que tenemos de turísticas en verano, ¿no? Y eso que en este caso son visitas turísticas, ¿no?, que no son propiamente de peregrinos. Pero sin embargo observamos que las visitas turísticas, pues por el hecho de que han salido de su lugar habitual, están como mucho más abiertas, mucho más receptivas. Si hacemos en una iglesia concreta, pues de San Sebastián, pues una invitación a
a que quienes pasan por las calles puedan entrar en las iglesias y adentrarse. Son mucho más receptivos quienes han salido de su hogar, de su hábitat habitual, y en esa situación de haber caminado, de haber salido de sí mismo, su sensibilidad ha crecido. Por eso lo de sal de tu tierra, vete al lugar que yo te mostraré, muévete, ponte en camino, todo ello suscita la sensibilidad requerida. Bueno, ¿cuáles son esos 5 valores? El primero, para mí sin duda, pues yo creo que el principal es el gran valor de entender que esta vida, que nuestra vida tiene una meta. Es muy importante descubrir el de dónde y el adónde de nuestra existencia. Nuestra vida tiene un sentido, tiene un porqué y tiene un para qué. Tenemos una identidad que se descubre especialmente cuando descubrimos la meta a la que nos dirigimos. Somos peregrinos. El hombre que camina se descubre como alguien que ha sido creado, que ha sido llamado a descubrir su identidad, su dignidad, desde su origen y desde su meta. Venimos de Dios y vamos a Dios. Somos peregrinos, por lo tanto no podemos ir como turistas en la vida, mucho menos como vagabundos. No, estamos llamados a ser peregrinos. Nuestra meta es Dios. Nuestra meta es Dios. En este mensaje enviado a redes sociales, pues me atreví a hacer la siguiente pregunta. ¿Nos damos cuenta de lo que supone que nos solemos despedir diciendo adiós? Con frecuencia, ¿no? Nos despedimos y decimos adiós, adiós. Bueno, nos damos cuenta que cada vez que nos despedimos nos estamos recordando que vamos a Dios, que hacia Él caminamos, que hacia Él vamos, ¿no? Nuestra meta no es otra que la patria celestial. Dice San Agustín, Dios es la patria del alma, es la patria del alma. Tenemos una doble ciudadanía. Vivimos en este mundo, pero sin ser de este mundo. Por eso no nos apegamos a este mundo, por eso caminamos sin establecernos en esta vida, ¿no? Y desde esta convicción, pues uno descubre, bueno, pues que esta vida, ¿para qué es esta vida? Esta vida es para buscar a Dios, la muerte es para encontrarle y la eternidad es para poseerle. Es tan importante, ¿no? Es tan importante descubrir este significado, este sentido último de mi vida. Mi vida es una preparación para un encuentro, y la vida eterna será gozar de ese encuentro. Me comienzo a encontrar ya con aquel con el que me encontraré definitivamente en mi muerte, y entonces le disfrutaré eternamente, ¿no? en la vida eterna. Entonces, esto nos tiene que llevar a hacernos una gran pregunta, ¿no? La gran pregunta es, ¿de qué me sirve ganar el mundo entero si no llego a la meta? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si pierdo mi vida? Porque mi vida, el éxito de mi vida es llegar a la meta. No llegar a la meta es un fracaso. San Pablo llega a decir, a ver, todo lo estimo basura comparando con conocer a Jesucristo y conocerle a Él como el alfa y el omega, principio y fin, ¿no? Principio y fin de mi vida. Son muchísimas las personas que viven o que vivimos, porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues cuántas veces no vivimos sin ser conscientes de que esta vida es un tránsito, de que somos peregrinos y que vamos muy rápido, por cierto, que esta vida va muy rápida, ¿no? Y quien nos habla también, pues recientemente me tocó dar pues una reflexión sobre el tema del duelo, y en esa reflexión yo también compartía como pues en estos años en los que vive uno, pues se da perfectamente cuenta de que va muy rápida la vida, va muy rápida. Autoengañarse sería muy grave, ¿no? Decía Séneca que quien pasa por la vida sin pensar en la muerte vive como un sonámbulo. ¿Te imaginas? Pasar tu vida como un sonámbulo.
vivir de espaldas a la realidad, ¿no? Bueno, pues lo cierto es que, dice Aristóteles, no hay viento favorable para los barcos que desconocen su destino. Es un drama, ¿eh? Es un drama vivir sin saber exactamente a dónde vamos, ¿eh? Sin que tengamos claro pues cuáles son las apuestas principales, ¿eh? Con el gran riesgo de que todo nos dé igual, porque cuando alguien encima no sabe exactamente a dónde va, tiene un riesgo inmenso de ser manipulado, de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras, pues por ejemplo en este mensaje enviado a redes, pues yo quería en algún momento en el que también, pues en nuestra historia social, pues la idolatría de las banderas y la idolatría de los nacionalismos a veces pues puede llegar a generar auténticos conflictos. Quise recordar que las idolatrías de las banderas nacen del olvido de la Jerusalén celestial como patria común de todos nosotros. Claro, tenemos una patria común que es la Jerusalén celestial. Cuando nos olvidamos de eso, pues creamos idolatrías, y una idolatría puede ser: yo soy de aquí, tú eres de allá, el otro es de abajo. Pero qué ridiculez es esa, ¿eh? Fundar mi autoestima en haber nacido en un lugar o en otro lugar. A ver, está bien, ¿no?, que tengamos un sano orgullo de lo que es la patria chica, pero obviamente existe el riesgo de que en la medida que perdemos la perspectiva de a dónde vamos, cuál es nuestra meta, pues nos llenemos de idolatrías, ¿eh? Nos llenemos de idolatrías. Por lo tanto, el primer gran valor, el primer gran valor es el valor del sentido de la vida. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Y creo que, por supuesto, las redes sociales, ¿no?, están llamadas a impregnar de sentido este gran valor que el Camino de Santiago lo visualiza en ese caminar, en ese ponerse en camino, vamos hacia la meta, ese pórtico de la gloria que se traspasa, pues es imagen de esa Jerusalén celestial a la que nos dirigimos. El segundo gran valor, la importancia de la purificación por el camino de purificación. ¿Quién ha dicho que peregrinar es fácil? ¿Quién ha dicho tal cosa? Toda peregrinación incluye un sentido penitencial. No hay nada valioso en esta vida que no cueste. Yo diría que tenemos que poner bajo sospecha los mensajes que se reciben en los que se nos promete una felicidad barata. No existe la felicidad barata, no existe tal cosa. La cruz es la que autentifica el gran valor de la vida. No hay nada valioso sin cruz. Esta es nuestra experiencia, ¿no? Y por lo tanto es importante no hacernos enemigos de la cruz, no estar huyendo de la cruz en esta vida, porque es que quizás el hedonismo se caracteriza por huir constantemente de la cruz. Esta imagen tan bella que envía a redes sociales de esa niña que al ver, ¿no?, pues esa imagen de Jesucristo pues sale espontáneamente a intentar llevar también junto con Cristo su cruz, ¿no? Nos recuerda esa expresión de San Francisco de Sales: es mejor estar en la cruz con el Salvador que mirarle solamente. Estamos llamados, ¿no?, a participar de esa cruz de Cristo, y el Camino de Santiago obviamente asume, ¿no?, la existencia de una cruz, de tener que renunciar al hedonismo, de tener que buscar la felicidad de una manera fácil, placentera. El hedonismo como bandera en esta vida nos hace perder el norte, y vamos a decir que estamos bajo el influjo del hedonismo. Máximo placer con el mínimo esfuerzo. Nuestra cultura nos está continuamente, ¿no?, pues sugiriendo una felicidad barata. Con permiso de nuestra querida Mafalda, bueno, pues hay que decir que los gustos tienen que ser mortificados, los gustos tienen que ser mortificados. El que no sepa mortificar sus gustos tendrá muchos disgustos. Pues eso es así, por mucho que Mafalda pues proteste, ¿no?,
contra esa necesidad de mortificar nuestros gustos, hay que decir que el Camino de Santiago es un gran recordatorio, el recordatorio de la necesidad de distinguir entre la apetencia y la voluntad. Es clave entender que la voluntad está por encima de la apetencia. La mortificación de nuestros gustos, de nuestras apetencias, es básica. Sin olvidar, que es algo que yo en redes sociales pues he querido subrayar muchas veces, que las mortificaciones, la principal mortificación en esta vida no es meramente una mortificación física, no, la principal mortificación en esta vida es una mortificación interior de cada uno de nosotros, porque creo que esto también acontece en el camino de Santiago. Uno mortifica, pues está mortificando su comodidad, pero lo hermoso es que encima mortifica su comodidad alegremente, que eso es lo hermoso, porque claro, si mortificase su comodidad amargándose, mal asunto. El Camino de Santiago nos lleva a mortificar la comodidad, esa falsa imagen, ¿no?, en la que la calidad de la vida se reduce, ¿no?, pues a un bienestar personal, pero además con alegría. El sacrificio más agradable que podemos ofrecer a Dios es la mortificación de nuestros estados de ánimo, vencer nuestros estados de ánimo, ¿no? Jesús nos dijo que abrazásemos nuestra cruz y le siguiésemos. Jesús no dijo, seguidme que no vais a tener ningún problema, no. Jesús dijo, venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, yo os aliviaré. No nos dijo que no tendréis cruces, no, dijo que nos aliviaría en las cruces, que estaría presente en las cruces. Jesús no nos ha prometido un seguimiento sin cruz. Lo que nos ha prometido es que en medio de las cruces Él estará con nosotros. Y estando Jesús en medio de la cruz, pues es una cruz que podemos decir que llega a estar acompañada de la consolación de Jesucristo. Os comparto esta imagen que incluye una saetilla carmelitana, una conocida saetilla carmelitana. Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Bueno, pues esto yo creo que se aprende en el camino de Santiago. Claro que hay cruz, y esos madrugones, y esas ampollas, y esas agujetas, y esas... Bueno, pero se abraza, no se lleva a desgana arrastrándolo, sino que es una cruz abrazada, ¿no? Lo cual lleva a que al mismo tiempo uno sienta la consolación, ¿no?, a la hora de llevarla a cabo. Bueno, dos grandes valores ya hemos explicado, el valor del sentido, de entender cuál es la meta de nuestra vida, y el valor también de la purificación. En esta vida existe una purificación importantísima, ¿no?, para desprendernos de la esclavitud del hedonismo. El tercer gran valor es la capacidad de disfrute de la vida, porque si antes he hablado del sacrificio, de la capacidad de sacrificio, de renuncia, ahora voy a hablar pues de algo que es complementario, que es la capacidad de disfrute. Ni cogeré las flores ni temeré en las fieras, ¿no?, dice San Juan de la Cruz. Voy a disfrutar, voy a disfrutar cuántos dones me da Dios. Dios quiere que tengamos capacidad de disfrutar la vida. Santo Tomás de Aquino dice que el cristiano, el creyente, tiene una capacidad de disfrute superior al pagano, porque tiene la capacidad de reconocer a Dios como el autor de los dones. Y entonces los dones todavía uno los disfruta más cuando comprende que todo es un regalo de Dios, un gran paisaje, una meta alcanzada. Uno la disfruta más cuando entiende que es un regalo de Dios, ¿no? Es totalmente falsa esa visión que se ha arrastrado, en la que se dice como que el cristianismo consiste en una renuncia
al placer, en una renuncia al disfrute, amargarse en esta vida para luego ser feliz en la siguiente, ¿no? No hay nada más falso que tal planteamiento, ¿no? No hay nada más falso. Lo cierto es que el hombre es feliz cuando reconoce los dones de Dios. Y precisamente pierde, o sea, deja de disfrutar y de ser feliz cuando esos dones de Dios no los reconoce. De hecho, fijaros, los cristianos decimos que el pecado es un pequeño timo, ¿no? En el que el hombre está picando en ese engaño, porque a cambio de un supuesto disfrute, un supuesto placer, en el fondo se le está arrancando la verdadera felicidad, ¿no? El pecado supone conformarse con mucho menos de lo que Dios quiere darnos. Dios nos quiere hacer inmensamente felices, ¿no? Creo que una de las desgracias que tenemos entre nosotros es que no disfrutamos de los dones de Dios. Y en esta vida muchas personas pues obran el bien, pero no lo disfrutan. Y si uno obra el bien y no lo disfruta, terminará por no obrar el bien. Recibimos regalos de Dios, hacemos cosas buenas, Dios nos permite llevar adelante, ¿no?, tantas tareas buenas en la vida y no las disfrutamos, no las gozamos, ¿no? Esta imagen también enviada a redes sociales, ¿no?, pues quiere también ser como una llamada de atención de cómo a veces no disfrutamos de lo principal. No disfruto de mi familia, no disfruto de mi esposa, no disfruto de mi esposo. En el día a día, ¿no? Parece que me tiene que faltar algo para apreciarlo, pero será posible, ¿no? ¿Será posible que seamos tan insensibles de no disfrutar de los dones de Dios? Yo creo que el Camino de Santiago es una oportunidad para que uno valore el día a día de su existencia. El día a día de su existencia, ¿no? ¿Cuántas veces estamos rodeados, ¿no?, rodeados de los dones de Dios y estamos siendo engañados pues por no gozarlos, ¿no? El cuarto gran valor es el valor de la austeridad. El valor de la austeridad. Bien sabemos que el peregrino tiene que caminar ligero. Es imposible caminar con una mochila cargada, ¿eh? Es imposible, ¿eh? Cada vez que hacemos una mudanza, por cierto, que yo he hecho una no hace mucho tiempo, pues es increíble la cantidad de cosas, descubrimos la cantidad de cosas que acumulamos en esta vida y que no caben en el sitio en el que nos desplazamos, ¿no? Le escuché a un amigo psiquiatra decir que 3 mudanzas valen por un incendio, ¿eh? Decía él que él, bueno, pues que había visto a muchas personas entrar en crisis cuando descubrimos hasta qué punto en esta vida acumulamos cosas inútilmente, ¿no? El camino de Santiago es un camino de austeridad, valorar la austeridad. Es una alegría, ¿no?, poder ser feliz con poco, ¿eh? Y poder tener lo necesario, lo suficiente para poder volar, para no quedarnos apegados, para no quedarnos retenidos, ¿no? Los apegos son lazos invisibles que nos impiden caminar con ligereza. La pobreza no viene por la disminución de las riquezas, dice Platón, sino por la multiplicación de los deseos. Los deseos llegan a ser posesivos, los deseos nos impiden verdaderamente ser libres, ¿eh?, y elevar nuestra mirada, ¿no? Mientras que hay que decir que cuando descubrimos el valor maravilloso de la austeridad, uno se da cuenta de que en la austeridad descubre un gran tesoro. La austeridad nos permite descubrir maravillas, ¿eh?, que sin esa austeridad uno no las valora. Alguien decía, ¿no?, que es sencillo ser feliz, pero lo difícil es ser sencillo. Bueno, para poder ser sencillo hay que comenzar por ser austero. Si uno tiene su corazón lleno
lleno de bienes materiales, difícilmente va a ser sencillo. La pobreza de espíritu también requiere un desprendimiento. El camino de Santiago es una escuela de desprendimiento, de austeridad. Todos hemos pasado por esa experiencia de comenzar con una mochila que, según íbamos llegando a las siguientes etapas, íbamos a la oficina de correos a hacer paquetes y a mandar cosas para casa porque era imposible caminar con una mochila de ese calibre. Y por último, el quinto valor, la experiencia de comunión, que me parece impresionante, ¿no? La experiencia de comunión. No se camina a solas. Nuestras fuerzas, por otra parte, son limitadas y es normal que tengamos momentos de desfallecimiento, ¿no? Nosotros decíamos en aquella evaluación que hicimos en aquel Camino de Santiago de 1993, aquel grupito que fuimos, dijimos, todos habíamos tenido a lo largo de esas, creo que nosotros hicimos 24 etapas, si no me equivoco. A lo largo de esos 24 días, todo el mundo habíamos tenido nuestro día malo. Nosotros le decíamos el día de la pájara, esa pájara que te venía abajo, ¿no? Y que parece que te habías quedado sin esqueleto para sostenerte el cuerpo. Pero afortunadamente eran a turnos, no todo el mundo tenía la pájara el mismo día, y hoy por ti, mañana por mí, la comunión fue clave, fue determinante, ¿no? Para llevar adelante el camino. Es una metáfora de la vida. Si quieres caminar deprisa, vete solo, pero si quieres llegar a algún sitio, camina acompañado. Si quieres llegar a la meta, es clave esa compañía. Dios no nos ha querido hacer autosuficientes, ¿no? Nos ha querido hacer dependientes, nos ha entrelazado. Al cielo no se va en solitario, se va en racimo, si se me permite la expresión, se va en racimo. Os voy a compartir la que para mí es una de las expresiones del pontificado del Papa Francisco, de las más luminosas, que vamos, quienes me conocen tienen que estar ya hasta el moño de escuchármela, pero es que me parece que es muy luminosa, ¿no? Y es esta que ahí os muestro también compartida en redes sociales. La fidelidad es la debilidad bien acompañada. La debilidad bien acompañada y puesta en diálogo con el Señor. Dios ha puesto, ¿no?, junto a nosotros, pues, personas que nos acompañen, saberse necesitado de un acompañamiento. El acompañamiento es clave. Ha habido muchas personas que en ese camino de Santiago, en ese hablar por el camino, han dicho, nunca había hablado de mí. Nunca había profundizado en mí como he hecho en este camino de Santiago, y descubren la importancia de ser acompañados. La clave para ser fiel no es ser un Superman, no es ser un voluntarista, un machote, estar seguro de sí mismo. Todo eso es falso. Esa falsa percepción de seguridad es un espejismo. La clave está en tener conciencia humilde de que es muy importante dejarse acompañar. ¿Dónde tengo en mi entorno, ¿no?, un ambiente en el que ser acompañado? El que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Esa es una gran enseñanza, ¿no?, de nuestro camino de Santiago. Bueno, pues decir que al final, ¿cuál es el gran valor, ¿no?, el gran valor del camino de Santiago? Pues el gran valor del camino de Santiago es el gran valor del Evangelio, no es otro que el de encontrar el amor, en todo amar y servir. Pero quizás la clave esa del servicio hace que el amor no sea etéreo, abstracto, difuso, sino muy real, muy encarnado. En todo amar y servir. Estimularnos mutuamente, corregirnos mutuamente, la corrección fraterna, ¿no? Soportar los defectos del prójimo, que claro que hay que soportar los defectos del prójimo. La verdad es que la vivencia de la caridad suele ser un equilibrio entre sufrir con paciencia los defectos del prójimo y corregir al que yerra.
Entonces, bueno, ¿y cuándo hay que aplicar una cosa y cuándo hay que aplicar la otra? Pues las dos se conjugan, ¿no? Pero al final podríamos decir, y permitidme que lo diga, como obispo de San Sebastián, que como sabéis estamos en la diócesis de San Ignacio de Loyola y además celebrando el 500 aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola, pues estamos en un momento en el que bien podemos decir en todo amar y servir, verdaderamente ese lema ignaciano. Esta imagen también enviada a redes quiere subrayar que la mayor riqueza que podemos recibir es el sabernos amado, sabernos amados. La mayor pobreza, la más terrible, dice Santa Teresa de Calcuta, es la soledad y el sentimiento de no ser amado, ¿no? Creo que hay muchas personas que han podido descubrir en el contexto del Camino de Santiago que Dios les quiere, que Dios nos quiere. ¿Y cómo lo descubrimos? Entre otras cosas, porque nosotros nos queremos. Recuerdo haber compartido en redes sociales una imagen que está medio olvidada de seleccionarla, si no aquí lo hubiese puesto, pero es una imagen en la que una religiosa se encuentra, ¿no?, allí en África, pues con una persona muy evidentemente pues postrada en una pobreza extrema, que sin embargo manifiesta su fe, que tiene fe en Dios, ¿no? Y la religiosa le pregunta: ¿y tú cómo sabes que Dios te quiere? Y ella le responde, la religiosa: pues porque usted me quiere. Si usted me quiere así, es que Dios claro que me quiere, ¿no? Pues también eso acontece en el Camino de Santiago. La experiencia del amor, la experiencia del encuentro en todo amar y servir es reveladora del amor de Dios. Existe un amor incondicional. Amar a fondo perdido es posible, es posible. Amar a fondo perdido no es una quimera, no es un ideal, pues para las poesías, qué bonito, qué frase tan bonita, no, es una experiencia real, encarnada. Yo lo he experimentado, yo lo he vivido, ¿no? Pues nos deseo a todos que en esta reflexión de este encuentro sobre la acogida cristiana en el Camino de Santiago vayamos encontrando, ¿no?, experiencias para, sencillamente, para ser más reveladores a cuantos peregrinan, ¿no?, que seamos más reveladores de todos estos valores, ¿no?, que se esconden en nuestro querido Camino de Santiago. Bueno, ahora estoy a vuestra disposición, ¿no?, por si podemos tener un momento de diálogo. Hola. Ya, bien. Hola, agradecer su conferencia y la delicadeza de estar con nosotros. En este ámbito de diálogo habían pensado pues que nosotros preguntemos y demás, pero también querían ponerle, hay esta famosa youtuber, Sor Marta Benedictina, que colabora en Sahagún con los maristas y la acogida cristiana y demás. No sé si tenemos la conexión con Sor Marta. Hola. Y la vemos. Hola. Entonces, ya que están ustedes en redes sociales, dijimos, ¿por qué no hacemos chocar estos dos trenes de la red y que comenten alguna cosilla? Sor Marta, buenos días, buenas tardes, Estamos aquí en el foro de acogida cristiana y tenemos a Monseñor Ignacio Munilla, que nos acaba de impartir una conferencia, igual la estuvo siguiendo. Sí. Bueno, pues entonces, háblenos algo y si quiere interrogar aquí al señor obispo, tiene usted licencia para interrogar. Bueno, pues nada, yo solo me he fijado en que, bueno, en toda la conferencia, por supuesto, pero he sacado en claro que el Monseñor José Ignacio, ¿no?, habla desde la experiencia y realmente tanto en el canal de YouTube como en Instagram del albergue se ofrece un poco eso. Se habla desde los que han hecho el camino, o en el YouTube desde la vida monástica, pero eso es aparte. Porque no se puede dar lo que no se tiene.
Y bueno, pues en el Instagram es eso lo que se oferta, pues se hacen fotos o se pone algún vídeo de la acogida, de ese momento donde el peregrino llega, o alguna, incluso lo del esfuerzo, alguna foto, pues también la típica de no hay, sin sufrimiento no hay gloria, ¿no? La que se ve tanto en el camino, incluso se aprovecha en los tiempos fuertes ya para meter pues es Adviento, es Pascua, que se ha resucitado, no sé qué. Y luego, pues, ya lo que decía también de la comunidad, también se crea comunidad en el albergue de los que llevan los maristas aquí en Santa Cruz por el camino, por el café del peregrino que llaman, donde los peregrinos pues comparten tanto con los padres como con nosotras, como entre sí, sus experiencias. Y que eso se tiene luego eco en la cena compartida, que ya no es solo, esto no aparece en Instagram, pero nos hace mucha gracia y es palpable la comunión que se crea en el albergue, porque muchas veces estamos nosotras en el recreo y oímos en la habitación de al lado, que es el comedor suyo, cantar el cumpleaños feliz o cosas parecidas, en la cena compartida que tienen. Y bueno, pues Sí, se nada. entrecorta un poquito la comunicación suya, nos llega muy, muy entrecortada. No sé si es algún problema. Hablaba ahora de que están ustedes reunidos tal, y escuchan tal. Nosotros cuando estaba Monseñor Ignacio hablando, ¿tiene un perrito por casa, Monseñor? No, no, yo ese perrito lo escuchaba también, pero pensaba que era vuestro. Igual es... Pues, pues tenemos un perrito youtuber. Sí, siga, Sor Marta, siga. No, nada. Que eso, que ya los valores del camino que tenemos y que conocemos, pues darle difusión por redes y que las redes sean una luz, como se ha dicho ya. Monseñor. Me estaba acordando de un detalle, eso de compartir experiencias, ¿no? Yo recuerdo como un momento de esos de oro, impresionante, ¿no? De aquel camino de 1993. Bueno, voy a tener que volver a hacerlo, ¿eh? Porque, claro, hablar de hace tantos años ya da un poco de vergüenza, pero bueno, recuerdo que, bueno, no con todos los peregrinos, pero algunos había que tenían más o menos un ritmo parecido, que más o menos hacían las mismas etapas, que terminabas coincidiendo con ellos en muchos albergues por la noche, ¿no? Y entonces, bueno, pues en esos albergues, en esos contextos, pues se iba creando una cierta confianza, que cada vez pues la gente se iba abriendo más y vamos sabiendo más unos de otros, unos de otros. Y ya, pues no sé si por Sagún o por ahí, pero yo creo que ya bastante adelantados, en una noche quedamos en un albergue que estaba bastante lejano de poblaciones, ¿no? Y estábamos en torno a un fuego de campamento y una chica brasileña nos abrió su corazón y nos dijo pues que había sido prostituta muchos años en su vida y que había decidido cambiar de vida, cortar con su vida y para eso hacer el Camino de Santiago para iniciar una vida nueva. La verdad es que, claro, que ella en ese momento, ¿no? Es verdad que fue una confidencia después de coincidir en muchas etapas, ¿no? Pero no, fue algo impactante, ¿no? Impactante que, que ella estuviese viviendo con tal intensidad el camino como el inicio de un mundo nuevo, ¿no? De una vida nueva, mejor dicho, no para ella. Y entonces, bueno, pues te das cuenta de que la clave de testimonial, pues es importantísima, compartir la experiencia, hablar desde la experiencia, ¿no? Bueno, recuerdo ese momento como un momento álgido, un momento cumbre, el gran respeto que nos causó, ser consciente de que había gente que estaba haciendo el Camino de Santiago con un grado de apuesta en su vida mucho más fuerte que el que nosotros igual hubiésemos podido haber iniciado, ¿no? Aunque también voy a decir que cuando nosotros hicimos el Camino de Santiago, había algunos de los jóvenes que caminaban que estaban en un discernimiento vocacional, ¿eh? Y el Camino de Santiago fue clave para que el discernimiento vocacional se decantase, se decantase. O sea que lo de compartir la experiencia interior, lo recuerdo con mucho, vamos, de una manera entrañable,
especialmente las tertulias nocturnas que teníamos en algunos albergues. Y en algunos albergues tenían esa genialidad, tenían de generar ambientes en los que eso era espontáneo, porque obviamente tiene que haber un ambiente muy especial para que uno pueda abrir su corazón, ¿eh? Y bueno, y en algunos lugares hay que decir pues, que han cuidado esa acogida, generando un ambiente maravilloso, ¿no? Para poder tener ese grado de intimidad. Muy bien. ¿Y qué tal vamos por Sagún, hermana? Bien, la verdad es que ¿Hay posibilidad de comunicar muchas cosas o todo es muy aburrido? No, es posible la comunicación. Y gracias a Dios está habiendo muchos peregrinos últimamente. Entonces eso enriquece. Bueno, aquí en el foro, ¿quién quiere preguntar? Tenéis aquí dos de los comunicadores así eclesiásticos conocidos. Están agotados, están agotados. A ver, Chomin no ¿Nos tiene nada contáis que alguna decir. anécdota? Que hable Chomin, a ver. Shomin, A ver, tiene 6 o 7 folios preparados, no nos metan en ese lío, que nos tiene aquí hasta las 3 de la tarde, el pobre. Sí. Bueno, ¿alguna anécdota, Sor Marta? Y así nos despedimos a las 13 horas. Ahora mismo no sé. No. ¿Qué tal están los hermanos por ahí? ¿Animosos? Sí. La verdad es que sí. Un poco apurados con lo de la pandemia, con tanta afluencia, pero la verdad es que sí, se van viendo frutos. ¿Pandemia? ¿Están en pandemia en Sagún? ¿Por el resto del mundo no No, hay pero nada? con las restricciones. Ah, bueno, señor obispo, díganos algunas palabras y nos despedimos. De acuerdo, pues mira, yo creo que es un buen momento Siga. para recordar que estamos en el 500 aniversario del San Ignacio Peregrino, ¿eh? Porque San Ignacio, después de 9 meses convaleciente aquí en Loyola, tal como un mes de febrero, no del año 1521, sino de 1522, salió desde Loyola hasta Manresa peregrino. Entonces los obispos de todas las diócesis por las que pasa ese Camino de Santiago, pues publicamos el día de San Ignacio de Loyola, el 31 de julio pasado, una carta pastoral sobre el San Ignacio peregrino, que la tenéis ahí a vuestra disposición. Y bueno, pues la verdad es que estamos viendo también en esa imagen del Ignacio peregrino, que tuvo muchas anécdotas por el camino. Voy a contar una que seguro que será conocida, pero que es muy curiosa. Pues aconteció que se juntó él pues con un musulmán, con un moro, que empezaron a discutir entre ellos, ¿no? A discutir en cuestiones de fe y sobre el tema de la Virgen María y su virginidad, y entonces pues aquel moro por el camino se ofendió, ¿no?, la fe de Ignacio, y entonces se separaron los dos, y iba el moro caminando por delante, Ignacio por detrás, y entonces Ignacio dudaba de si había defendido la honra de María, ¿no?, y si no debía de cargarse al moro, y entonces más adelante el camino se bifurcaba, y entonces el moro cogió un camino, y Ignacio, que iba detrás, dijo: ¿qué hago? ¿Querrá Dios que vaya detrás de él y le limpie, y me lo cargue, o que vaya por el otro lado? Y cuenta que en su autobiografía que soltó las riendas del caballo, y que afortunadamente el caballo fue por el lado distinto del que había, que fue como un momento en el que en el camino Dios también le enseñó pues a ser paciente, ¿no?, y a ser tolerante, ¿no? Y o sea que una anécdota más para entender que el camino es un lugar de encuentro entre todos. Estamos en ese 500 aniversario, y bueno, pues también os animo a que descubráis la vida de Ignacio de Loyola peregrino. Muchas gracias a los dos. Gracias a todos. Bueno, ya sabéis, esta tarde tendremos a las 4 el inicio de las jornadas de trabajo. Recordad que entramos por la puerta de la Inmaculada, como muy tarde a las 7:15 para la Santa Misa, y que Santi tiene los pases para poder mantener el acceso. Los que sois sacerdotes,
Los que somos sacerdotes, podemos colarnos de otra manera. Es decir, llegáis allí y decís, soy sacerdote. Y entonces te dicen, vaya usted por la puerta santa. Vale. Bueno, niños, a comer, que aproveche y descansad un poquito, ¿sí?